El caso de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell está relacionado con gravísimos delitos de tráfico y abuso de menores, pero va si cabe mucho más allá. Si se investiga la trayectoria de Epstein, uno se encuentra con tramas de lavado de dinero, tráfico de armas, esquemas de estafa piramidales, agencias militares de inteligencia, servicios secretos y de manera tangencial aparece hasta Ana García Obregón. En el año 2018, Julie K. Brown, periodista del Miami Herald, realizó una exhaustiva investigación sobre las decenas de víctimas que quedaron olvidadas por la justicia en el año 2008 a raíz del retorcido acuerdo al que llegaron el abogado de Epstein, Alan Dershowitz, con el por entonces fiscal de Florida, Alex Acosta. Las investigaciones y la publicación del artículo de esta atrevida periodista lograron que se volvieran a reanudar las investigaciones sobre este escandaloso caso criminal. Menos de un año después, en el 2019, la oficina del fiscal de Manhattan acusaba formalmente a Jeffrey Epstein. Y el 6 de julio de ese mismo año, Epstein fue detenido tras aterrizar en Nueva Jersey en su avión privado procedente de París, acusado de tráfico y abuso sexual de menores. Un mes después, el 10 de agosto del 2019, el criminal apareció misteriosamente ahorcado en la celda de una prisión de alta seguridad en Manhattan, encontrándose supuestamente bajo vigilancia de suicidio. Por si faltaba algo, tampoco existen pruebas de los hechos, ya que las grabaciones del centro fueron borradas, según comunicaron, por errores técnicos. Jeffrey Epstein nació el 20 de enero del año 1953 en Nueva York, en el seno de una familia judía. Sus padres eran hijos de inmigrantes y su progenitor trabajaba de jardinero en el mantenimiento de los parques de la ciudad. Tenía un hermano menor llamado Mark y ambos crecieron en Coney Island, en el distrito de Brooklyn. Al parecer, Epstein era un buen estudiante, graduándose adelantadamente en la escuela pública secundaria Lafayette. A los 16 años, durante el otoño de 1969, comenzó sus estudios en la Universidad Cooper Union, abandonándolos repentinamente para matricularse en el año 1971 en el Instituto Courant de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Nueva York. Por motivos que se desconocen, volvió a dejar la carrera. En el verano de 1974, con 21 años y sin haberse licenciado, fue contratado como profesor de física y matemáticas en la Dalton School, un elitista y famoso centro educativo de Manhattan, una escuela preuniversitaria privada donde acudían los hijos de lo más granado de la élite neoyorquina, y cuyo director por entonces era Donald Barr, que durante la Segunda Guerra Mundial había sido oficial de la OSS, Office of Strategic Services, la agencia predecesora de la CIA. Y casualidades de la vida, Donald Barr era el padre de William Barr, fiscal general de Estados Unidos con Trump cuando Epstein se suicidó en la cárcel en agosto del 2019, y que también trabajó para la CIA entre los años 1973 y 1977, periodo durante el cual su padre contrató a Epstein en la Dalton School. Según el New York Times, a los estudiantes de la prestigiosa escuela les llamaba la atención encontrarse con un nuevo profesor que traspasaba los límites del estricto código de vestimenta de la escuela, utilizando abrigos de piel, cadenas de oro y camisas abiertas. Supuestamente, Epstein fue despedido de la Dalton School por bajo rendimiento, pero él no daba puntadas sin hilo. Y en 1976 fue contratado por el padre de una de sus amigas y exalumna, que era ni más ni menos que Alan C. Greenberg, el por entonces todopoderoso presidente del banco de inversión Bear Stearns, que quebró junto con Lehman Brothers en el año 2008. Alan C. Greenberg era un hombre que se jactaba de no emplear a graduados en administración de empresas. Decía que los prefería pobres, listos y deseosos de ser ricos, y Epstein encajaba como una pieza perfecta en ese puzzle. Estuvo trabajando en Bear Stearns 5 años hasta 1981, abandonando la compañía envuelto en una nube de polémica, con acusaciones de violación de las regulaciones por parte de la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. A comienzos de los años 80, Epstein empezó a presentarse a sí mismo como un cazarrecompensas de alto nivel, jactándose ante sus amistades de trabajar recuperando fondos malversados
tanto para gobiernos como para individuos extremadamente ricos. En esa época pasó mucho tiempo en Londres, viajando repetidamente a Oriente Medio. Al haber perdido sus licencias para negociar en la bolsa de los Estados Unidos, decidió entrar en el negocio de la consultoría, fundando en el año 82 International Assets Group. Una de las clientes de esa compañía fue la actriz, socialité y rica heredera española que por entonces estudiaba en el Actors Studio de Nueva York, Ana García Obregón. Antonio García Fernández, un próspero y conocido empresario de la construcción y padre de Ana, fue uno de los muchos inversores españoles que tenían parte de su dinero en Drysdale Securities Corporation. En julio de 1982 estalló el escándalo en Drysdale y la empresa, con casi un siglo de antigüedad, fue investigada por incumplimiento del pago de unos intereses que ascendían a $160 millones. La familia Obregón estaba a punto de perder una fortuna considerable como consecuencia de la gestión fraudulenta de estos legendarios corredores de bolsa. Ana Obregón contrató a Epstein para rescatar parte de la fortuna familiar, otorgándole un poder sobre cualquier dinero que pudiera recuperar. Andrew Lavender, asistente del fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York, y Robert Gold, ex fiscal del Departamento de Justicia, trabajaban en el caso del fraude Drysdale. Epstein, que conocía a Robert Gold, se unió a ellos para encontrar el dinero que faltaba. En 1985, al cabo de 3 años, al parecer se recuperó el dinero en un banco de las Islas Caimán. Se desconoce la cantidad rescatada ni la comisión cobrada por Epstein, pero al parecer Ana Obregón no tuvo más que agradecimiento por lo conseguido, tal y como lo describe James Patterson, coautor junto con John Connolly y el periodista Tim Malloy del libro sobre el que está basado el documental de Netflix Filthy Rich o Asquerosamente Rico. Entre 1987 y 1988, Jeffrey Epstein trabajó para Stephen Hoffenberg, fundador, director ejecutivo y presidente de Towers Financial, cobrando $25,000 mensuales. Oficialmente consta que Hoffenberg en el año 1988 le otorgó un préstamo de $2 millones que, según se deduce de documentos judiciales, Epstein no tenía obligación de devolver. La compañía era un timo piramidal, quebrando del todo en 1993 y dejando una deuda de $450 millones que afectó a miles de inversores. Se trató de uno de los mayores fraudes de su época, equiparable al relativamente reciente caso Madoff. Por razones que siguen siendo un completo misterio, Epstein no fue procesado por su responsabilidad durante el tiempo que trabajó como asesor ejecutivo en Towers Financial. Salió indemne declarándose desconocedor de las prácticas de la compañía. Hoffenberg sí cumplió casi 2 décadas de condena en prisión por el caso. Y confirma que junto con Epstein desviaron fondos de la compañía en lugar de pagar a los inversores. La pregunta sería, ¿por qué no fue procesado Epstein por el escándalo Towers Financial? Dan Nardello, el fiscal federal que llevó el caso, se niega a hacer ningún comentario, señalando que nunca discute los casos que ha procesado. Pero según Hoffenberg, la pregunta habría que hacérsela a Robert Gold, ex fiscal del Departamento de Justicia, que trabajó junto con Epstein y Stephen Lavender en el caso Drysdale. Dicho más claro, la Fiscalía de los Estados Unidos quizá podría haber estado protegiendo a Epstein desde mediados de la década de los 90. En una entrevista concedida a True News, Stephen Hoffenberg declaró que Jeffrey estuvo conectado con los servicios de inteligencia israelíes, británicos y posiblemente estadounidenses, y que sus mentores habían sido Sir Douglas Leese, el multimillonario traficante de armas británico, y el magnate de la prensa Robert Maxwell, padre de Ghislaine. Cuando Epstein fundó International Assets Group en 1982, fue inmediatamente contratado por Sir Douglas Leese. ¿Quién era exactamente Jeffrey Epstein y de dónde sacó su dinero? Se desconocen absolutamente todos los detalles de cómo pudo amasar su fortuna, y no existe información de Epstein ni en los círculos de Wall Street, ni se han encontrado registros de compañías, ni testimonios de asociados o clientes dispuestos a revelar aunque sea algún dato. Es extraño tratándose de un hombre supuestamente multimillonario que dicen gestionaba patrimonios para los ultrarricos y siendo considerado públicamente
como un experto en gestión financiera. Stephen Hoffenberg asegura que Epstein, a principios de los años 80, cuando estuvo en Londres, se dedicó a la banca de inversión, al lavado de dinero, la venta de armas y a la recopilación de información para servicios de inteligencia. Una verdadera joya multidisciplinar este hombre. Hoffenberg asevera que Epstein participó en el tráfico de armas con Oriente Medio en el Reino Unido en los tiempos del Irán-Contra, cuando la CIA utilizaba el crimen organizado para enviar armas a Irán y dinero a la Contra nicaragüense. Al parecer, fue por entonces cuando Jeffrey Epstein conoció al multimillonario saudí Adnan Khashoggi, otro famoso traficante de armas que visitaba frecuentemente Marbella y que era tío de Dodi Fayed, que falleció junto a la princesa Diana de Gales en el supuesto accidente de tráfico en París. Khashoggi también era tío del periodista saudí Jamal Khashoggi, exiliado en Estados Unidos y que, según informes estadounidenses, fue asesinado en octubre del 2018 en el consulado saudí en Estambul por el actual príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman.